Bien, bienvenidos a todos. Hoy comenzamos con este poderoso plan que es mi experiencia con Dios. La verdad estoy muy entusiasmado, muy contento. Creo que también muchos de ustedes lo están, porque Dios nos ha puesto en el corazón una idea, nos ha puesto el espíritu de poder eh, buscarlo, de poder eh, encontrarlo, de buscarlo mucho más profundo y mucho más real. Entonces vamos a tomar este curso eh, con la intención de cubrir lo que habíamos nosotros propuesto como un plan anual de trabajo. En el primer cuatrimestre, hermanos, vamos a ver al Padre, en el segundo cuatrimestre al Hijo y en el tercer cuatrimestre al Espíritu Santo. Todo el año se va a llamar Experimentando la Trinidad. Vamos a comenzar con este libro de trabajo y les platico un poquito cómo va a estar todas estas sesiones. Hay un cuaderno de trabajo que ya lo tienen ustedes en el grupo en formato PDF. Impreso, yo cuando me acerqué a la librería que está en el centro, que se llama Apocalipsis, me decían que estaba agotado. Entonces optamos porque fuera digital, pero el día de ayer, antier, fui a buscar un libro que nos pidieron leyéramos por parte de la iglesia en Guadalajara, y me dijo la hermana que había por ahí que les habían llegado tres libros de trabajo. Entonces, si ustedes gustan, podemos hacer el pedido directo en la librería para que vayan teniendo ustedes el libro o en PDF, de igual manera, ¿no? Son 12 unidades, cada unidad va a tener 5 actividades, es una actividad por día, es decir, es un día de trabajo, va a ser personal, va a ser un trabajo individual, cada uno lo tenemos que hacer y tenemos que hacer esos 5 días. Lo pueden comenzar el jueves y decir para irnos preparando para la clase del día miércoles. Entonces, hay algunos que entiendo ya leyeron, ya hicieron los ejercicios, hay otros que lo van a comenzar. Vamos a ir avanzando para que no nos vayamos retrasando. Si tienen alguna duda, algún comentario, es parte de la sesión el aclararlo, el retroalimentarnos. Bien, entonces, precisamente hoy vamos a ver la unidad número 1, que se llama La voluntad de Dios y nuestra vida. Y como les comentaba, la intención es retroalimentarnos en base a lo que vamos conociendo y vamos aprendiendo, para poder tener esas discusiones que nos edifiquen, que nos lleven mutuamente a un crecimiento. Y vamos a arrancar entonces con el tema de hoy, que es la voluntad de Dios y nuestra vida. Am, ¿Cuál es la pregunta que siempre nos hacemos nosotros? Eh, no sé si por ahí quisieran participar. Cuando hablamos de la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿cuál es la pregunta que siempre hacemos? Pues yo, en mi vida yo a veces pregunto eso, ¿qué quiere Dios de mí? Ujú. Ok. Entonces siempre la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y hoy vamos a descubrir que la pregunta correcta es, ¿cuál es la voluntad de Dios y cómo yo puedo integrarme o ser parte del plan de Dios para mi vida? Y eso es lo que vamos a estar viendo no solo en esta clase, sino en todas las 12 sesiones. Y mira, te voy a decir de qué se trata todo esto. Este es un dibujo muy sencillo, pero nos va a dar una guía muy práctica de las 7 realidades de lo que habla esta sesión. E insisto, vamos a estar viendo a lo largo del taller. Y mira, si tú te fijas, la primera realidad es la obra de Dios en nuestras vidas. La segunda realidad es la relación de amor que Dios quiere tener hacia nosotros y con nosotros. La tercera
eh, realidad, la tercera parte, nos habla precisamente de esa invitación, nos habla de la invitación que nos hace Dios para unirnos con Él. Después viene la parte de Dios habla, eh, nos habla a través de, vamos a ver un poquito y más adelante a detalle. Después viene la número 5, vamos a entrar seguramente en una crisis de fe, como todos. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido una crisis de fe. Inclusive muchos personajes de la Biblia eh, han tenido esa crisis. Hoy vamos a ver uno. Y después vienen los ajustes que uno tiene que hacer en su propia vida para poder dar los pasos necesarios, salir de nuestra zona de confort, que eso es lo más importante. Después 7, vamos a hablar sobre la obediencia y la experiencia. Entonces, ¿cómo conocer y hacer la voluntad de Dios? Pues vamos a pasar por esas 7 realidades, vamos a pasar por esos 7 hechos y que nos hablan precisamente de hacer su voluntad, porque muchas veces nosotros queremos hacerlo a nuestra manera y queremos pasarnos del número 1 directos al número 7. Entonces se nos olvida que hay otras realidades que tenemos que vivir. Entonces, y a veces pensamos, déjame decirte, a veces pensamos que no lo vamos a poder hacer si no somos como un Moisés, como un Gedeón o como otro personaje que vemos en la Biblia. Pero déjame decirte que sí, sí, sí se puede, sí se puede. Y mira, podemos experimentar a Dios, por supuesto que podemos experimentar a Dios. Podemos escuchar su dirección, de eso se trata, de poder escuchar su dirección, Él hacia dónde nos quiere llevar. ¿Podemos hacer su voluntad? Por supuesto que podemos hacer su voluntad. Entonces, Dios se mueve de muchas maneras y de diferentes maneras. Entonces, en estos 3 puntos podemos experimentar a Dios iniciando, conociendo o visitando también lo que vamos a poder experimentar. O sea, es decir, podemos escuchar, podemos ver, incluso podemos sentir y hacer su voluntad también. Bueno, para esto lo podemos ver, insisto, en 3 principios. Vamos a ver el principio número 1 para poder tener toda esta experiencia y relación con Dios. El principio número 1 se llama necesitamos una relación con Dios. Y para eso te pido que vayamos a Juan 15, versículos 1 y 3, que dice, yo soy la vida verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Jesús está hablando con sus discípulos, personas que ya habían decidido seguirlo, y les dice, yo soy la vid y el Padre, mi Padre es el labrador. Es decir, quien está a cargo del jardín es el labrador y el labrador es Dios. Jesús es la planta, la vid, y tú y yo, hermano, hermana, somos una rama que en mí, dice Jesús, da fruto, y si no da fruto se corta. Entonces, fíjate, es interesante porque sin Él no podemos hacer nada, necesitamos estar conectados a la vid para poder dar fruto. Y mira la imagen que puse. Ve las uvas. Ese es el fruto que da la vid cuando está conectada. Esto es una imagen completamente natural y entendible. Entonces Jesús nos enseña a través de esa analogía cómo necesitamos estar unidos a Él para poder dar fruto. Es decir, si estamos unidos a Jesús, en consecuencia estamos unidos y tenemos una relación con Dios. Después dice, permanezcan en mí y yo permaneceré. Estamos en Juan 15, 4, 6. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid,
y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Fíjate que cuál es el llamado y qué fuerte es esta escritura. Pero menciona una palabra muy importante que dice permanecer. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Es decir, no es de un ratito, es decir, es una constante. Nos dice que lo que eh, me toca a mí, te toca a ti, y esto es de una manera personal, y es algo que nadie puede hacer por ti ni por mí, nadie puede conectarse con la vid si no es cada uno, es decir, de forma directa, nadie puede hacerlo por ti. Entonces, tú debes tener tus tiempos con Dios y yo de igual manera. Es decir, yo por mucho que ame a una persona o quiera mucho a una persona, yo no puedo ser esa conexión. Al final es algo personal e intransferible. Entonces necesitamos comprender eso, necesitamos permanecer, ¿sí? Y mira, quiero que veas esta imagen. No podemos reemplazarlo. O sea, como puedes ver, es algo que te toca a ti, que me toca a mí. Pasar cada uno sus tiempos con Dios, crear la conexión con la vid que es Jesús y a su vez con Dios. Dice, no va a pasar nadie, nadie va a estudiar las escrituras por ti, nadie va a alimentar tu espíritu por ti, nadie va a construir una relación con Dios por ti. Eso, hermanos, no puede ser. Eso no va a suceder. Por eso Jesús hace un llamado para que nosotros, y lo hace muy particular, en donde dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Entonces, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad mantenerme unido a la vid. Ese es el principio uno. El principio dos, la Biblia es la guía. Fíjate, la Biblia es la guía, no es la experiencia. Vamos al Salmo 119, versículos 29, 32. Líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. He optado por ser fiel. Estoy decidido a vivir de acuerdo a tus ordenanzas. Me aferro a tus leyes. Señor, no dejes que pase vergüenza. Perseguiré tus mandatos porque tú aumentas mi comprensión. Entonces, la experiencia con Dios no es solo leer la Biblia. Realmente la Biblia, hermano, hermana, es la que nos guía a poder ir a experimentar a Dios. Fíjate lo que dice el Salmo. Líbrame de mentirme a mí mismo. Entonces, nosotros caminamos en dirección a la palabra de Dios, lo que nos guía. No, nuestra mente y nuestro corazón es la palabra. Fíjate lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 5, 19 y 21. No apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. Entonces, nuestra responsabilidad es asegurarnos que nuestra fe está bien cimentada en la palabra de Dios. Lo que hace creer y desarrollar nuestra fe, hermanos, hermana, es la palabra.
fíjate ¿recuerdas lo que dice en Romanos 10? Es el mensaje de Cristo, de la palabra, de Jesús. Entonces, tu responsabilidad y la mía para conectarnos con Dios es tener la Biblia como nuestra guía y la base de nuestra fe. Y eso nos va a llevar caminando en esa dirección a poder experimentar a Dios. Y mira, si lo hacemos, si lo hacemos conforme la Biblia nos indica, si seguimos la guía de la palabra, vamos a poder experimentar a Dios. Y mira, es bien importante esto porque no son las emociones lo que debería de guiarnos. Cuando tú oras, estás construyendo una relación con Dios. Entonces, normalmente en los tiempos con Dios, y te voy a compartir mi experiencia, lo primero que hago es leer la escritura y después orar, porque mi oración quiero que se base en la palabra de Dios. La fe está basada en la palabra de Dios. Entonces, te tienes que dejar guiar por esa palabra. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, realmente vamos por ese camino y obedecemos la voluntad de Dios. No obedecemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque entonces es bien importante que la Biblia eh, nos dé ese discernimiento, esa guía. Es nuestra experiencia. Solamente así, a través de la Biblia. Entonces nos tenemos que dejar guiar por la palabra. Este es el principio número 2. Vamos al principio número 3. Necesitamos corazones moldeables. Vamos a Jeremías 18:16. Dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Jeremías, fíjate, Jeremías nada más está viendo una acción. Es decir, Dios quería gráficamente que él viera cómo trabaja el alfarero con el barro, perdón. Y hasta que el alfarero no le pareció que ya estaba bien hecha la vasija, es decir, estaba hecha conforme a lo que él quería hacer, entonces la desechó. Es decir, la terminó, la formó como él quería y cuando no, la desechaba. Entonces, fíjate, Dios cree fijamente en cada uno de nosotros. Es decir, Él ve el corazón. Él quiere que nosotros tengamos corazones suaves. ¿Qué pasa cuando el barro se enfría, se endurece? ¿Estás de acuerdo? Es decir, para trabajar el barro necesita estar moldeable, necesita estar calientito, no se puede enfriar porque entonces se endurece. Y mira, a lo que a lo que nos llama Dios, a que nosotros seamos humildes de corazón, dispuestos a escuchar las cosas diferentes que a lo mejor Dios nos va a revelar en todo este año que está a punto de comenzar, en este proceso que vamos a vivir como iglesia con este taller, de forma o personal o en la congregación. Entonces, Dios nos va a dar a cada uno lo que necesitamos, porque, hermano, hermana, Dios es Dios. Entonces,
Debemos hacer las cosas de Cristo y entender que no hemos desarrollado todavía plenamente nuestras vidas. Entonces, no hemos llegado a la estatura de Cristo. Entonces, como ves en esta imagen, a la derecha, sí, a tu derecha, fíjate, y te voy a pedir aquí que tengas cuidado de llevar este taller, este curso, este plan, eh, a la manera en la que Dios quiere. Es decir, ya no hacerlo a nuestra manera. Fíjate lo que nos dice segunda de Timoteo 2:14-26. Un siervo de Dios aprobado y útil. Así quiere Dios que nosotros seamos. ¿A qué me refiero con todo esto? A que este curso, si tú revisas el libro de trabajo, tiene una serie de ejercicios. No podemos brincarnos esos ejercicios y llegar al final para poder tomar la clase o para poder tener esa retroalimentación. Hay que hacer día con día, con día con día. No podemos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, ese es el principio número 3. Necesitamos corazones moldeables. Y mira, vamos a ver el ejemplo de las 7 realidades con Moisés para que entendamos cómo es que Dios quiere trabajar y en qué punto de estas 7 realidades tú y yo nos podemos encontrar. Y fíjate que este ejemplo de Moisés es muy gráfico y es muy bueno para poder ilustrar lo que estamos viendo. Pero mira, antes de todo eso, vamos a sintetizar cada realidad. ¿Recuerdas el dibujito? Aquí te lo volví a poner. Entonces, la primera realidad, Dios siempre está trabajando alrededor de ti, de mí, de usted. No importa si eres miembro de la iglesia o no, Él siempre va a estar trabajando alrededor tuyo. Ese es el principio y la realidad uno. Dos, Dios busca una relación continua de amor contigo que sea real y personal. Es decir, lo que veíamos en el principio 3, un corazón que se deje moldear, busca tener esa relación continua de amor. 3, Dios te invita a unirse, a unirte a su obra. Él, él está consciente de tus necesidades, está consciente de lo que tú estás viviendo y te invita a que seas parte de su obra. 4, Dios te habla por medio del Espíritu Santo, la Biblia, la oración, las circunstancias, la iglesia, para revelarse a sí mismo y revelar sus propósitos y sus caminos para ti. Entonces, Dios trabaja de muchas maneras. Número 5, la invitación de Dios para que te unas a Él en su trabajo siempre te conduce a una crisis de fe. Y esta crisis de fe, como lo veíamos, todos en algún momento de nuestro proceso lo vamos a vivir. Y para esto requerimos confianza y acción. 6, usted tiene que hacer o tú tienes que hacer grandes ajustes en tu vida para unirse a Dios en lo que Él ya está haciendo. Dios siempre está trabajando, siempre. Entonces nosotros tenemos que hacer los ajustes necesarios en nuestra vida para poder unirnos al plan de Dios. 7, usted o tú llega a conocer a Dios por medio de la experiencia que tiene cuando lo obedece y Él realiza su obra por medio de ti. Es decir, nosotros en el último paso, en el último, en la última realidad, en lo último que nos corresponde hacer, es precisamente ser ese instrumento de Él cuando nosotros obedecemos y realizamos su obra, porque nosotros lo vamos a reflejar. Entonces, estos son las 7 realidades que vamos a estar viendo y desarrollando. Ahorita en específico vamos a ver estas 7 realidades en Moisés. Mira, todas estas escrituras están en el libro de Éxodo, por si las quieres repasar.
más al ratito o más adelante o leerlas. La realidad uno, Dios trabaja. Y vamos a leer Éxodo 2, 23, 24. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, fíjate, aquí estamos viendo cómo Moisés vive esas 7 realidades. Entonces, Dios está trabajando en él. Entonces, lo primero que vemos es que Dios trabaja desde el momento que hay un deseo en el corazón de buscarlo y de querer conectar con él. Ese es el preciso momento en el que Dios comienza a trabajar. Entonces, vamos al 2, dice relación de amor. Éxodo 24, 12, 18. El Señor le dijo a Moisés: Sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Al séptimo día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. Moisés se internó en la nube y subió al monte y ahí permaneció 40 días y 40 noches. Entonces, fíjate el que no fue de golpe y porrazo como comúnmente decimos. No le dijo, súbete, aquí están las tablas, un rayo y bájate. No, fueron 40 días con sus 40 noches. Moisés estuvo con Dios teniendo una relación cercana de amor con él. Imagínate la escena, 40 días y 40 noches teniendo esa relación frente a frente con Dios, de amor. ¿Qué tanto pudieron platicar? ¿Qué tanto pudieron decir? ¿Qué tanto pudieron Moisés experimentar esa relación de amor? Entonces, vamos a la realidad 3. Dice, invitación. Vamos a Éxodo 3, 8, 10. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y preciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. ¿Qué nos dice la escritura? Fíjate, disponte, disponte, tengo un plan y esta es, perdón, mi voluntad, dice Dios. Me gustaría que se unan a eso porque Él es maravilloso. Dios siempre está pensando en lo mejor para nosotros. En ese caso, obviamente, a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, Dios pensaba en algo maravilloso para el pueblo de Israel. Entonces existe esa invitación. Vamos a la realidad número 4. Eh, Dios habla y se revela. Vamos a Éxodo 3, 14, 13, 14. ¿Qué les respondió? ¿Qué les respondo, perdón? ¿Qué les respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Esto es lo que Dios le revela a Moisés. Y Moisés lo entiende y lo comunica al pueblo de Israel. Pero fíjate, había un proceso en la relación y fe con Dios que Moisés tuvo que atravesar. Entonces ya viene la realidad número 5, esa, esa realidad en donde hay una crisis de fe. Vamos a Éxodo 10, 13. Señor, yo nunca he distinguido
Yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Fíjate cómo Moisés tenía esa crisis de fe, ¿sí? Pasó de estar animado a poner su mirada en sus defectos y debilidades que ver a Dios. Y eso, hermanos, hermanas, nos puede pasar a todos. Pero después vienen los ajustes. Y eso vamos a Hebreos 11, 24, 29. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre. Por la fe el pueblo cruzó el mar rojo. Entonces, Moisés se ancló en su fe y así nosotros debemos de buscar a Dios para que nos muestre qué ajustes debemos hacer. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué ajustes debemos de tomar en nuestra vida? Por ejemplo, si tienes una crisis de fe, empezamos a ajustar y también tenemos que buscar ese apoyo, esa persona, ese alguien maduro espiritualmente para que nos ayude a realizar esos ajustes. Después Moisés, fíjate, después Moisés, perdón, tuvo que obedecer. Vamos a Éxodo 14, 15, 21. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas la crucen sobre terreno seco. Moisés entendió, extendió su brazo sobre el mar. Entonces, ¿te puedes imaginar la, la, la escena impresionante? Y ese fue el milagro. Es decir, Moisés obedeció y ahí se abrió el mar. Entonces, podemos ver las 7 realidades. Todos en algún punto vamos a estar ahí. Dios nos está llamando a identificar, hermanos, en qué realidad estás, en qué realidad estamos y prepararnos para la siguiente etapa, para la siguiente realidad. Vamos a ser desafiados, por supuesto que vamos a ser desafiados, vamos a ser confrontados, también vamos a ser confrontados, pero nadie ha dejado de pasar por estas 7 realidades. Entonces, eh, vamos a ver unas preguntas de discusión. Por tiempo, yo les voy a pedir que en familia, tengan estas preguntas de discusión. Ver cada una de las realidades. ¿En qué Dios ha estado trabajando? ¿Qué pruebas Dios me ha dado de su amor? ¿Cómo Dios ha invitado, cómo me ha invitado a participar en su obra? ¿Qué te ha revelado Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué crisis, fíjate, qué crisis de fe has tenido? ¿Qué crisis de fe se ha generado en tu corazón? Después, ¿qué ajustes Dios te ha llamado a hacer? Y después, ¿en qué áreas debes obedecer en este momento? Y siempre recordando cuál es la pregunta correcta. La pregunta correcta, como decíamos al principio, ¿cuál es la voluntad de Dios y cómo me puedo ajustar a ella? Es decir, hágase, Señor, tu voluntad. Ayúdame a entenderla, a comprenderla y sobre todo a vivir en ella.
Entonces ya la pregunta ya no es ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Sino ¿cómo puedo yo ajustarme a la voluntad de Dios? En en el libro de trabajo, en el cuadernillo de trabajo, nos menciona que tenemos que memorizar un versículo. Yo les quiero pedir, algunos de ustedes ya se lo saben, pero para los que no, por favor, vamos a tener esa disciplina. Vamos a Juan 15:5, que dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Entonces, debemos aprender de memoria este versículo y reflexionar siempre, siempre. Este es un versículo que tiene mucho poder y es de mucha reflexión y meditación. Bien, entonces, hermanos, eh, espero que este curso sea de mucha bendición, nos lleve a experimentar a Dios y es muy importante. En la clase de hoy es el resumen de los 5 días. Entonces, para que podamos llegar a esta clase, necesitamos nosotros haber trabajado durante esos 5 días. Entonces, yo te invito, hermano, a que hagas la lectura. No es una lectura muy larga. Te va a llevar unos minutos, te va a llevar a la reflexión, te va a llevar precisamente a reflexionar en qué realidad estás el día de hoy y cómo Dios te llama a vivir esa experiencia